Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta y facilitador y esta cápsula es para hablarte de un tratamiento exitoso de un paciente con diabetes tipo 2. Estas cápsulas tienen como propósito que tú como profesional de la salud o como paciente puedas ver o descubrir qué tantos factores pueden estar envueltos en una enfermedad y por lo tanto también en su solución. Este caso de este consultante me llegó ahora unos 2 años y medio aproximadamente y a este paciente le vamos a poner de nombre Raúl. Raúl llega en ese momento con 47 años de edad y me dice que lleva diabetes tipo 2 diagnosticada con 8 años de diagnosis, ¿correcto? Y bueno, pues él llega a tratar de solucionar esta situación y curiosamente otro síntoma que tenía era un dolor de dedos, no tan antiguo como la diabetes tipo 2, llevaba unos 6 o 7 años de antigüedad ese síntoma. Así que bueno, empezamos a trabajarlo. Primero en sus rastreos holobiomagnéticos nos salen pares que tienen que ver con el páncreas, ¿no? Cuerpo, cola de páncreas, algunos más relacionados, etcétera, etcétera. Sin embargo, no teníamos un resultado sólido hasta la tercera sesión. En la primera sesión que le tuvimos, él le salía un holograma 3 relacionado con una culpa y me hablaba de algunas culpas de su vida, situaciones que para este caso no tenían ninguna relación. Sin embargo, en la tercera sesión de este señor le sale un holograma 5 asociado a un miedo intenso con la persona implicada de los enemigos. Entonces, aquí me empiezan a hacer clic varias cosas. De entrada, una de las posibles razones biológicas de la diabetes tipo 2 es mantener azúcar en la sangre disponible por si necesitamos combustible en los músculos para poder correr, defendernos, golpear, huir, etcétera, etcétera. Y entonces, le empiezo a preguntar sobre un miedo intenso relacionado con enemigos. Y entonces aquí ya sale algo que sí tenía mayor tipo de relación. Resulta que este señor hace 10 años fue ingresado en la cárcel junto con un compañero suyo por un conflicto que tuvieron sobre unos temas de fraude. Él y su socio o su compañero habían defraudado a una compañía para la cual trabajaban y bueno, pues los metieron a la cárcel a los dos. Este señor estuvo en la cárcel 6 meses, sin embargo a su amigo le habían dado 4 años de cárcel. Y bueno, resulta que en la historia de ellos los dos habían cometido pues el fraude. A él vamos a decir que le había tocado menos dinero del botín de lo que habían robado, era básicamente un desfalco lo que hicieron. Sin embargo, aunque a él pues también lo condenan y toda esta parte, a él nada más le dan 6 meses de prisión y a su compañero 4. Preguntándole más detalles sobre la situación, resulta que él en algún momento de la condena, él firma una declaración donde da detalles específicos sobre cómo llevaron a cabo el desfalco y bueno, pues por esta y otras razones a él lo liberan mucho tiempo antes que al compañero y al compañero lo dejan 4 años más en prisión. Resulta que cuando él sale, bueno, pues obviamente recibe amenazas por parte de los familiares del socio, ahora ya era más enemigo que socio, porque bueno, pues se dieron cuenta que él había hecho una declaración. Y bueno, desde entonces pues él había tratado de desaparecer de la ciudad en la que él vivía. No voy a mencionar nombres ni nada, pero podríamos decir que de un extremo del país se fue al otro prácticamente. Y bueno, pues este tratamiento con él fue a distancia, yo a él nunca lo vi de forma presencial, siempre lo vi a través de Skype. Y bueno, a partir de que conectamos este miedo intenso, le pregunto, oye, la culpa que sentiste, de la que habíamos hablado hace 1 o 2 sesiones, tú me habías hablado de unas cuestiones familiares y qué sé yo, ¿en esta situación algo te hace sentir culpable? Y él me dice, sí, la verdad, ahora que hablamos de este tema, no se me había prendido el foco, pero creo que me hace sentir culpable que si yo no hubiera dicho nada, tal vez a los dos nos hubieran pues estuviéramos al mismo tiempo ahí, pero como yo dije algo, pues
tal vez a él hubiera tenido la oportunidad de salir antes, o tal vez no, pero el chiste es que yo sí salí y yo declaré, yo firmé una declaración, firmé. Entonces aquí empezamos a relacionar con su dolor de dedos. Pero la pregunta es, ¿por qué este señor, si ese problema había sido hacía como 10 años, ¿por qué hasta hace 8 le da el tema de la diabetes? Bueno, pues resulta que la diabetes se le diagnostica un tiempo antes de que él en su mente sepa que al amigo ya le iban a dar su liberación. Es decir, el hecho de temer este miedo intenso, el hecho de temer que su compañero ya iba a ser liberado, pues entonces él empieza a generar ese miedo, un miedo que lo motiva pues básicamente a estar escondido en las redes sociales. En ese tiempo no había redes sociales, pero sí había formas de publicar su número. Todos los trabajos que él tenía, él trataba de que su nombre no apareciera, él trataba que su nombre estuviera oculto, él trataba de trabajar de manera informal, etcétera, etcétera, de forma de que él se vuelva inaccesible para esta persona. Él ya no sabe, a final de cuentas, al momento de esta terapia, él ya no sabe qué pasa con ese amigo, él ya no sabe si este amigo salió, a dónde fue, qué está haciendo, pero el simple hecho de pensar que esta persona o sus familiares pudieran estar cerca de él, estar buscándolo, etcétera, etcétera, es lo que le mantenía en su cuerpo pues este azúcar en la sangre. ¿Cómo se cura este paciente? ¿Cómo podríamos decir que este paciente se curó a sí mismo? Bueno, este paciente podríamos decir que se curó en base a los exámenes de sangre y glucosa que se empezó a hacer a partir de las sesiones que estuvimos trabajando. Podríamos decir que a partir de la cuarta sesión él empieza a notar que en ayunas la glucosa está en unos niveles más o menos normales, y a lo largo de unas 6 o 7 semanas que él se va haciendo este examen, podríamos decir que sus resultados seguían siendo positivos, es decir, con una glucosa en sangre por debajo de los 105 en ayunas cada vez que eso lo hacía. Entonces podríamos decir que este paciente ya podríamos decir que ya no tiene diabetes tipo 2 como tal. ¿Qué hicimos en su caso? Paso número 0. Él sabía que la diabetes 2 era curable por algunos testimonios que yo le había contado. Él creía que se podía tratar, pero algunas personas le habían dicho que la medicina alternativa le puede servir, etcétera, etcétera. Yo le ayudo a reforzar esa idea y entonces él ya sabe que sí se puede curar la diabetes tipo 2 en su caso. Paso número 1. Empezamos a buscar la interferencia. La interferencia en el caso de él sería, por supuesto, el miedo que él traía con respecto a ese amigo que hacía muchos años que no veía, que se había quedado en la cárcel, y también un tema de culpa. Paso número 2, descubrir el conflicto. ¿Cuál era el conflicto? La naturaleza de su síntoma era mantener azúcar en la sangre para que él tuviera la gasolina para poder correr o golpear en el caso de que fuera necesario. Entonces, este conflicto, recordemos que o se soluciona o se suelta. En el caso de él, la solución era impráctica, porque la solución podría ser que él fuera a carearse o a visitar o a buscar a este ex amigo o a este ex socio, pues para tratar de hablar las cosas, pero pues además de que era un poco dificultoso, tal vez eso hubiera podido poner en riesgo su vida de alguna manera. Entonces lo que nos enfocamos en trabajar fue en soltar esta situación. ¿De qué manera se soltó? Bueno, pues de forma simbólica trabajamos con estas emociones y él hizo algo que se le llama una carta telepática. La carta telepática, bueno, algo que enseñamos en el curso, es sobre cómo establecer un lazo psíquico con una persona a través del plano etérico, y a través de ese lazo psíquico nosotros empezamos a negociar o empezamos a expresarnos con esa persona. Hizo la carta telepática con este señor, hicimos un ritual simbólico, liberamos las emociones y por supuesto que el paso número 3, que sería fortalecer las fuerzas homeostáticas de su cuerpo. En esas reestructuración, bueno, pues estuvimos haciendo rastreos de imanes, estuvimos borrando los hologramas y por supuesto que estuvimos cambiando totalmente la dieta de este hombre. Hicimos una dieta de carbohidratos lentos, empezamos a sacar azúcares refinadas de la dieta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para la última sesión que yo estuve trabajando con él cerca de 8 sesiones, para la última sesión que yo vi con él ya llevaba varias sesiones en donde su azúcar estaba perfectamente controlada, así que a este paciente yo lo di de alta considerando que, bueno, él se estuviera checando
constantemente y por supuesto que bajo revisión médica un tiempo para ver que su diabetes de verdad ya hubiera desaparecido. Y bueno, pues así fue como ese caso se solucionó. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, nuestros datos están en pantalla. Vamos a estar dando el curso de holobiomagnetismo, donde vemos estos temas y algunos más. Vamos a estar dándolo en Querétaro este noviembre de 2018 y en la Ciudad de México. El último que daremos aquí en México va a ser el próximo año, en febrero del 2019. Así que cualquier cosa estamos en contacto, estamos para servirte y bueno, pues cualquier cosa, pues ahí estamos. Un abrazo, mi nombre es Alejandro Lavín, Dios nos bendice a todos.